Gracias, Señor, por este momento. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por este día, Señor, por este momento, Señor. Un momento agradable, Señor, estar delante de ti, Señor. Permítenos disfrutarte, Señor. Sí, Señor, a través de esta palabra, Señor, que no solamente, Señor, es conocimiento, sino que es pan, alimento, Señor. Muchas gracias, Padre. Que sea una bendición para todos, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tomar Eclesiastés, la segunda parte. Eclesiastés es la descripción hecha por Salomón después que se alejó de Dios. Primera de Reyes 11, 1 al 8. Según este libro, la historia humana, desde el principio hasta el presente, es vanidad. Por una parte, le damos gracias a Dios por la vida de Salomón. Aunque Salomón se descarrió, Dios en su soberanía permitió que Salomón se descarriara. Y algo más, Salomón llegó a la vejez. No murió a través de sus rebeldías, a través de sus pecados, sino que Dios lo conservó hasta la vejez para que Salomón hablara y diera testimonio de lo que es la vida humana. Algunos que se alejan de Dios, al ver estos testimonios como el de Salomón, llegan a pensar que al cabo Dios, cuando esté viejo, me va a perdonar. Pero no en todos los casos Dios actúa como en el caso de Salomón. El caso de Salomón es único y debemos aprender de él, de sus caídas, de sus fracasos, de sus deseos carnales, de su concupiscencia. Tenemos que aprender de la vida de Salomón. Por lo cual Salomón, al terminar sus días, dice esta palabra, que toda la vida humana es vanidad. A través de todas sus experiencias que Salomón había tenido de la vida humana, debajo del sol, experiencias tanto positivas como negativas, él, Salomón, estaba profundamente impresionado y ocupado con la vanidad de vanidades, de la vida que el hombre, alejado de la vida de Dios, lleva debajo del sol. Si Dios no hubiera conservado a Salomón, no sabríamos que la vida humana es vanidad. Hoy, mucha gente, al no leer la Escritura, se aleja de Dios y anda en la vanidad. Alejado de la vida de Dios, lleva debajo del sol la vanidad. El hombre fue creado por Dios con el propósito más grande y noble de los propósitos, a saber, expresar a Dios en su imagen, con su vida y naturaleza divina. Génesis 1:26. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios desde la eternidad tuvo un plan y un propósito, que el hombre lo representara en la tierra. Pero el enemigo de Dios, Satanás, el diablo, vino a inyectarse como pecado en el hombre que Dios había creado para su propósito. Génesis 3, 1 y 6. Mediante esta caída, el hombre y todo lo creado que Dios había confiado al dominio humano, todo lo que Dios había confiado en el dominio humano, fue traído a la esclavitud de corrupción y fue sujetado a vanidad. Romanos capítulo 8, en el verso 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de esta esclavitud de corrupción
a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una, está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia y anhelo, lo aguardamos. Por tanto, la vida humana en el mundo corrupto también se tornó en la vanidad, en correr tras el viento. En eso consiste la humanidad. La humanidad va tras la vanidad. El escritor tomó plena conciencia de esto y lo recalcó al máximo en su descripción. No obstante, él se sentía completamente desilusionado a causa de esto. Más bien instruyó a los hombres de que una vía de escape de la vanidad. Hay una vía de escape de la vanidad. Este es el testimonio de Salomón, porque al final de sus días él vio que había un escape de la vanidad. ¿Cuál es ese escape? Si usted quiere escapar de la vanidad, de vivir una vida vana, tiene que buscar el secreto que Salomón encontró. ¿Cómo escapar de la vanidad? ¿Cuál es? Esto es retornar a Dios. Si usted no retorna a Dios, si no busca a Dios, siempre su vida será vanidad. Y tomarlo como aquel que lo es todo para el hombre. Su redención, su vida, su riqueza, su disfrute, su placer, su satisfacción. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. A fin de que el hombre todavía pueda ser usado por Dios para cumplir el propósito original que Él tuvo al crearlo, y que así se cumpla la meta y el propósito de Dios de crear al hombre. Es decir, aquel hombre vive en su vanidad. No sé cuántos años el hombre vive en la vanidad hasta que llega a entender que necesita retornarse a Dios para que Dios pueda cumplir su propósito de Génesis capítulo 1 en el verso 26. Mientras el hombre no busque este propósito para lo que fue creado, siempre vivirá en la vanidad. La vanidad será su refugio, será su esperanza. El libro de Proverbios recalca la sabiduría que el hombre recibe de Dios al tener contacto con Él. Es decir, si el hombre no tiene contacto con Dios y no busca la sabiduría de Dios, no podrá salir de la vanidad. Al tener contacto con Él, necesita tener comunión con Dios y buscar la sabiduría que enseña al hombre. ¿Cómo conducirse en su vida humana? Este es el propósito. Este es el propósito de Dios, de que el hombre tiene que buscar la sabiduría de Dios. Si el hombre no busca la sabiduría de Dios, siempre andará perdido en la vanidad. Eclesiastés recalca la vanidad de vanidades de todo lo que hay debajo del sol, según el hombre lo comprende mediante la sabiduría que recibió de Dios. Sin importar cuán bueno, excelente, asombroso y maravilloso pueda ser algo, siempre y cuando pertenezca a la vieja creación, será vanidad. Forma parte de la vanidad, de vanidades que hay debajo del sol. Únicamente la nueva creación, todo lo que el hombre viejo hace en su vieja creación, sean cosas buenas o sean malas, se comporte bien y se comporte mal, esto es la vanidad. Solamente en la nueva creación hay realidad.
Únicamente la nueva creación, la cual está en los cielos y no debajo del sol, no es vanidad de vanidades, sino realidad. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 3. Es muy importante que no solamente el que no ha recibido a Cristo, sino el que ya lo recibió, tiene que pensar y tiene que meditar si él vive en la vanidad. Aún como creyente, es posible que viva en la vanidad. Él es una nueva creación y ha recibido a Cristo, pero anda en la vanidad. Capítulo 3, en el verso 1 del Evangelio de San Juan. Este vino a Jesús. Dice en el capítulo 3, en el verso 1, ahora bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre, Nicodemo, era un hombre conocedor de la Escritura, conocedor de la palabra de Dios, pero en la vieja creación seguía en la vanidad. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo en la nueva creación, no vas a ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es el nuevo nacimiento. Satanás ha sido muy astuto. Ha levantado las religiones y la palabra de Dios. Aunque muchos hablan de la palabra de Dios, Satanás se ha encargado de que no la entiendan y que no la comprendan, y llegan cosas que no deben hacer. Por ejemplo, en el bautismo. El bautismo es algo que debemos todos aceptarlo, pero un bautismo donde el hombre entienda lo que significa el bautismo. Si usted no entiende lo que significa el bautismo, o a usted lo bautizaron cuando era un niño y usted no comprendió lo que es el bautismo, usted no ha recibido a Cristo. Ese bautismo es vano, es de la vanidad, es de la religión. Eso no te salva. Nicodemo no era ni un niño. Nicodemo era una persona adulta que buscó al Señor. Tenía muchas dudas, pero estaba en la vanidad. El propósito de morir, de la muerte de Cristo, es sacarnos de la vanidad y no dejarnos llevar por la vieja creación. La vieja creación no tiene remedio. Siempre que sea la vieja creación, andará en la vanidad. Nicodemo no entendía lo que es el nacimiento, lo que es nacer de nuevo. Por eso el Señor en el verso 5 le dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pues ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: eres tú maestro de Israel. O sea, Nicodemo era un maestro que instruía a los israelitas a través de la ley del Antiguo Testamento, pero no entendía lo que es la nueva creación. ¿Cómo es esto? Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas que están en la tierra y no creéis, ¿cómo creáis si os digo las cosas que están en el cielo? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estas palabras el Señor le habló a Nicodemo para que Nicodemo pudiera entender lo que es la nueva creación. El Señor no trajo ninguna religión ni fundó ninguna religión.
Las religiones todas son trampas de Satanás para alejar a las personas para que sigan en la realidad. Es muy importante que entendamos que solamente en la nueva creación hay realidad. El nuevo nacimiento, la nueva creación, allí es donde se encuentra la realidad. Vamos a leer en Santiago, en el capítulo 1. Santiago. Santiago es el hermano del Señor, también llamado Jacob, el hermano del Señor en la carne. Vamos a leer Santiago y dice en el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Mas tenga la perseverancia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En el verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Este punto es muy importante. ¿Cuánta gente conoce el plan de Dios, el propósito? Solamente eso se conoce a través de la sabiduría. Usted nunca se ha puesto a pensar si usted es falto de sabiduría. A la mejor usted es una persona muy preparada, pero con los asuntos de Dios no entiende nada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Para qué fuimos creados? No sé. El día que te mueras, ¿qué va a suceder contigo? No sé. Todo no sabe porque es falto de sabiduría. No le interesa la Biblia, le interesa el mundo, los negocios, los placeres, pero no le interesan los asuntos de Dios. ¿Cómo se consigue la sabiduría? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dígale a Dios que usted es un ignorante, que necesita conocer su voluntad y para lo que fue creado, y Dios le va a dar sabiduría. Pídale a Dios, el cual da a todos con liberalidad, sin reproche, y le será dado. Si usted no le pide la sabiduría a Dios, si usted no le pide sabiduría a Dios, siempre en las cosas de Dios será un ignorante. Siempre. Santiago mismo dice en el verso 12: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque una vez aprobada recibirá la corona de vida. ¿Qué es recibir la corona de vida? Pues quién sabe. Usted es cristiano y se deja llevar por lo que oye de los llamados pastores, pero usted no tiene la experiencia de saber estas cosas, de conocerlas. Usted nunca jamás va a experimentar la vida de Dios. Para experimentar la vida de Dios debemos pedirle sabiduría a Dios, que es amplio en darla. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque una vez aprobada recibe la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Si usted se diera cuenta de lo que está diciendo este versículo, no todos los creyentes van a recibir la promesa de la corona de vida. No todos los creyentes lo van a recibir. Tampoco quiere decir que usted va a ser condenado y lanzado al lago de fuego. ¿Por qué hay tanta confusión entre el creyente hoy en día, entre el pueblo de Dios? Porque no tienen sabiduría, por faltos de sabiduría. Pero ¿cómo se conseguirá la sabiduría?
pidiéndole a Dios. Aquí dice, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Para ser salvo de la condenación eterna, tuve que creer en el Señor, arrepentirme, nacer de nuevo. Pero para recibir la corona de vida y vivir con el Señor en la era que viene, en el milenio, necesito amar al Señor. Si no lo amo, no voy a recibir nada. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 7. 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 7. Qué importante es en el verso 2. Y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoles el misterio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. No se confunda. La sabiduría de los hombres es vanidad. Los sabios mundanos es vanidad. Todo el conocimiento intelectual que tengas es vanidad. Tu carrera, tus cosas, todo es vanidad. Los médicos se mueren, los sabios se mueren, todo es vanidad. Vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero el apóstol San Pablo dice en el verso 6, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En los que han alcanzado madurez hablamos sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que son reducidos a nada. En verdad, todo lo que vemos en el mundo, todo lo que en el hombre vemos, su ambición, de toda la ambición que tiene, sus deseos, todo es vanidad. El mundo está enfrascado en la vanidad. Hablamos sabiduría de Dios, pero a usted no le importa la sabiduría de Dios. Están llenas las bibliotecas, están llenas de libros de sabiduría humana. ¿Eso para qué decir? Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios busca hoy hombres de sabiduría de Dios. Aunque seamos torpes al hablar y torpes en todo lo que concierne a lo natural, no somos torpes en los asuntos de Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta. ¿Cuál era la sabiduría que estaba oculta? Pues quién sabe. Y así nos vamos a hacer viejos y llegamos a ser ancianos y no entendimos lo que es la sabiduría de Dios, que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿De qué sabiduría habla? Sabiduría humana.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado nuevamente para los que lo oyen. Recuerde bien y no se le olvide nunca jamás. Para que usted recibiera a Cristo, tuvo que creer en Cristo. Si no, no nace de nuevo. Pero para conocer la sabiduría de Dios, necesita amar a Cristo, amar a Dios. Pero Dios no la reveló a nosotros, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El hombre que vive en su naturaleza humana siempre tiene pensamientos de enfermedad, de fracaso, de dinero, ansiedades, porque en el viejo hombre eso es lo que existe, pero en el nuevo hombre no existe eso. Efesios capítulo 3 en el verso 9. Efesios 3, 9. Necesitamos dedicación, dedicarnos a buscar la sabiduría de Dios. Dice en Efesios, en el capítulo 3, tremenda revelación que Dios le reveló al apóstol. Misterio de Dios. Capítulo 3, en el verso 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que Cristo Jesús. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me fue dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alumbrar a todos para que vean cuál sea la economía, el plan, el propósito del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. ¿Para qué Dios crió todas las cosas? Pues, quién sabe. Así se la pasa el hombre natural y aún el creyente que no busca la sabiduría, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos confianza y seguro acceso por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, ya que son vuestra gloria. Esta es la palabra de la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 8 en el verso 12. Es bien importante, pero el hombre no se ha puesto a pensar que necesita la sabiduría de Dios. El hombre no piensa en la sabiduría de Dios. Él piensa en sus necesidades de la creación vieja, pero no piensa en la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 12, Proverbios 8:12. 8:12 de Proverbios. Dice así: yo, la sabiduría, habito con la prudencia.
¿Quién escribió Proverbios? Salomón. Y también escribió Cantar de los Cantares. Fíjese, yo la sabiduría habito con la prudencia y ya hallo conocimiento y descripción. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco, dice el Señor. Míos son el consejo y la sana sabiduría. Yo soy el entendimiento. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes. ¿Se da cuenta? Por Dios reinan los presidentes en todo el mundo, los reyes por Dios reinan. Pero yo no sabo. Yo soy el entendimiento. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes. Y los gobernantes decretan el derecho. Por mí rigen los príncipes. Y los nobles, todos los que juzgan con justicia, yo amo a los que me aman. Y los que con diligencia me buscan, me van a encontrar. El verso 18. Las riquezas y la honra están conmigo. ¿Dónde están las riquezas? En Cristo. Vamos a hacernos ricos en Cristo. Todos. Vamos a hacernos ricos en Cristo. Las riquezas y la honra están conmigo. Los bienes duraderos y la justicia. Allí permanece. Son las riquezas que nunca se desvanecerán. Las riquezas de Cristo. Mejor es mi fruto que el oro, aún el oro fino, y me redito mejor que la plata escogida. Ando por el camino de justicia, por en medio de las sendas de equidad, para hacer que los que me aman hereden bienes y que no llenen sus tesoros. Jehová me poseía en el comienzo de su camino, antes de sus obras de antiguos. Desde la eternidad quedé establecida, desde el principio, antes que existiera la tierra, cuando no había abismos nacidos, cuando no había fuentes abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, yo nací. Cuando Él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba un círculo sobre la faz del abismo. En el verso 12 dice, yo, la sabiduría, hago la prudencia, mi morada. En ciertos pasajes de este libro de sabiduría de Dios es personificado. Yo soy la sabiduría. ¿Cómo? ¿Quién es la sabiduría? A ver, vamos a ver. En Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 20. La sabiduría clama en las calles, en las plazas, alza su voz. Clama en la cabecera de la calle bulliciosa, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Oh burlones, se deleitan en la burla, y los necios aborrecen el conocimiento. Volveos a mi represión. Enseguida derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y te rehusaste a oír, extendí mi mano y nadie prestó atención. Desatendiste todo mi consejo mío y no aceptaste mi represión. También dice el Señor, yo me voy a reír de vuestras calamidades. Me voy a burlar cuando os vengan lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como torbellino. Cuando vengan sobre vosotros aflicciones y angustia, entonces me llamarán, yo no voy a responder. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán,
por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni aceptaron mi consejo, despreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su propio camino y de sus propias artimañas se hartarán, porque él desvió de los simples, los matará, y la prosperidad de los necios los hará perecer. Mas el que me escuche morará seguro y vivirá tranquilo, sin ningún temor. Esta es la sabiduría. En el verso 31 del capítulo 8. Regocíjate en su tierra habitable, y mis delicias estaban con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos míos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Oí la instrucción y sed sabios, y no la descuidéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando en los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida. Obtendré el favor de Dios, de Jehová. Mas el que peca contra mí hace daño a su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Qué tremendas palabras de este hombre Salomón. Ahora nos damos cuenta de que era necesario, de que Dios le perseverara Salomón hasta la vejez, para que él se diera cuenta de la vanidad. Para recibir la vida divina necesitamos creer en el Señor y ser salvos. Para crecer en el Señor necesitamos amar al Señor, madurar en vida, a fin de estar calificados para recibir un galardón, la corona de vida, y disfrutar la gloria de la vida divina en el reino venidero. Regresemos a Santiago en el capítulo 1:13. Y mire qué palabras de este hombre. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni oscurecimiento causado por rotación. Él, de su voluntad, nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. O probado. Tenemos que ser probados. La palabra griega traducida, probado, pruebas, es el sustantivo de la palabra tentado, usado aquí en el verso 14. Las dos palabras son muy parecidas en cuanto a la raíz, y ambas se refieren a ser probados. Ser probado por el sufrimiento externo, causado por el entorno, es una prueba. En el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Ser probado por la seducción interna de la concupiscencia es una tentación interna. Debemos soportarla. ¿Cómo? ¿Cómo se puede lograr pasar una prueba externa y interna? Amando al Señor, para obtener bendición. Que esta corona divina, en cuanto a la tentación, debemos resistirla recibiendo la palabra implantada para obtener la salvación, es decir,
la salvación de vuestras almas. En el verso 21. Dice en el verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia. Desde el verso 19, sabéis esto, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Esto estamos al revés. Porque la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros al recibir al Señor fuimos salvos de la condenación eterna. No hay ningún problema. Pero puede ser que nosotros como cristianos, si no crecemos y no maduramos, perdamos la vida del alma. Necesitamos salvar el alma. Por eso el Señor le dijo a los que los seguían, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy estamos luchando para salvar la vida del alma. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, no pues solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. En el verso 13 y 15 de Santiago, cuando uno es tentado, dice, no diga que es tentado por Dios. El diablo es el tentador y no Dios. El tentador, el diablo, es el padre del pecado, el que lo engendró. Primera de Juan 3, 8 al 10. Y el que tiene el imperio de la muerte, Hebreos 2, 14. Por medio del pecado, Primera de Corintios 15, 56, él inyectó el pecado en Adán. Y por medio del pecado la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5, 12. Un hombre, aquí hay un pasaje en el capítulo 1, en el verso 10 de Santiago. Dice así: el rico en su humillación, en el capítulo 1, en el verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante al oleaje del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Es bien importante. En el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Mas tenga la perseverancia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin cosa os falte alguna cosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos con liberalidad y sin reproche, y le será dada. Nosotros como padre de familia tenemos que ver si nuestros hijos si están con este deseo de conocer la sabiduría de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante al oleaje del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Es que es creer. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Un hombre de doble ánimo. Un hombre de doble ánimo no puede servir en el propósito de Dios. Por un lado cree que Dios lo va a sacar de sus problemas. Por otro lado busca cómo salir de los problemas. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Le ora al Señor, pero luego él actúa en sus asuntos. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. El rico en su humillación, porque el rico pasará como la flor de la hierba. Porque el sol se levanta con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Todo se cae. Todos aquellos que hacen torres babilónicas van a ver llegar el tiempo que se les va a caer.
todo se acaba, todo se marchita. Creo yo que todos estos hombres de Dios, todos hemos aprendido de Salomón. Qué hermoso es cuando el hombre busca las riquezas de Dios. Un hombre tacaño no dará nada. Si diera algo, lo daría con reproche, con palabras hirientes. Dios, quien da todo con liberalidad, no actúa así. Cuando Dios creó al hombre, le dio solamente un alma que tiene una mente, una voluntad, un espíritu. Cuando un creyente duda en oración, se hace de doble ánimo, como un barco con dos timones inestables en su rumbo. La fe en oración también es una virtud de la perfección cristiana práctica. Todo lo que el Señor, todo lo que la Escritura nos enseña de hacer, que seamos hombres de oración. Si usted quiere ser un hombre de oración, pero no ha muerto a la vieja creación, me temo que se va a cansar y no va a seguir orando. Porque todo eso, la fe en oración, es una virtud de la perfección cristiana práctica. Quizás usted ha orado mucho, pero usted mismo da testimonio que cuando ora más carnal y más maligno es. Y mucha gente se pregunta por qué. Usted ayuna mucho, pero usted no deja de ser un hombre carnal de la vieja creación. Aunque usted deje de comer, seguirá siendo un carnal. Usted tiene que aprender a ser perfeccionado. Busque la sabiduría de Dios. Porque toda virtud de toda la virtud del hombre es a base de la perfección cristiana. Santiago habla del oleaje del mar como ejemplo de un corazón que duda en el verso 10. Usa la flor de la hierba para representar al hombre rico que se marchita. Aquí presenta el sol que brilla en los cielos con su calor abrasador para mostrar el factor que hace en las riquezas del hombre. Se marchitan bajo el juicio gubernamental de Dios. La sabiduría, la prudencia son mi morada. En ciertos pasajes de este libro, la sabiduría de Dios es una persona, es personificado. ¿Quién es esta sabiduría? Esta personificación de la sabiduría de Dios es una referencia al segundo de la Trinidad, es Cristo. Primera de Corintios 1:24. ¿Quién es la sabiduría? Primera de Corintios capítulo 1 en el verso 24. La sabiduría de Dios busca la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es una persona. 1, Primera de Corintios capítulo 1 en el verso 24. Dice así: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En el verso 22, en el verso 20 dice el apóstol: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Los intelectuales. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios. ¿Cuántos hombres bien preparados, bien intelectuales, bien, no saben nada de Dios? De veras que es triste ver que dice uno, estos hombres tan sabelotodo deberían de ser unas personas tan
conocedoras de los asuntos de Dios, pero cuando los ves persignándose y aún creyendo en los ídolos y arrodillándose, diciendo, hijo. Por eso el Señor dijo esta palabra en el Evangelio de San Mateo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las ha revelado a los ignorantes, a los que no están preparados. Por eso la gente, cuando escuchó hablar a Pedro y a los apóstoles, se quedaron maravillados y dijeron, oye, estos hombres tan preparados, si no fueron a la escuela, no tenían una preparación intelectual, no sabían ni poner su nombre, ¿por qué tienen tanta sabiduría? Se quedaron sorprendidos. Para conocer los asuntos de Dios no necesitas tener una preparación intelectual. Pero hay mucha gente, muchos cristianos que los mandan a las escuelas para que aprendan de Dios. ¿Y qué aprenden? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la necesidad de la predicación. Porque ciertamente los judíos piden señales y los griegos, los olímpicos, los deportistas, los muy acá, buscan sabiduría humana. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles necedad, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría que Salomón habla en los Proverbios. Dijo Salomón en el capítulo 8, en el verso 20, yo soy la sabiduría. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Te damos gracias, Señor. Porque estas cosas nos las ha revelado, Señor, siendo tan ignorantes. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Señor.